Muy bien, pues primeramente expresar mi gratitud a los hermanos, especialmente al Consejo de la Iglesia, que me ha dado la oportunidad nuevamente de poder estar aquí con vosotros para compartir de la palabra del Señor. Es todo un gozo alabar al Señor en medio de su pueblo, estando con vosotros en esta mañana. Amén. Pues vamos a leer seguidamente el texto de la palabra del Señor, Romanos, capítulo 2. Romanos, epístola que Pablo escribe a la iglesia en Roma, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 17 al versículo 24, el texto que nos corresponde, ¿verdad? En este estudio de la palabra del Señor que la iglesia está conociendo, ¿verdad? Hoy nos corresponde del versículo 17 al versículo 24. Dice la palabra del Señor: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, me recordaba este texto de la palabra del Señor de una película que asistí hace un tiempo atrás. Y esta película se llamaba Causa Justa, con actores de reparto famosos como Sean Connery, Blair Underwood y otros más importantes en esta historia, en esta trama de reparto que había en esta película. Consistía, y no quiero argumentar mucho por si alguno quiere verla, esta película, no quiero hacer demasiado spoiler aquí, pero trataba de un abogado famoso de Harvard que defendía el derecho a la vida y por lo tanto estaba en contra de la pena de muerte, ¿verdad? Y se le encomienda un trabajo en el que él tiene que defender una causa injusta. De aquí el título de la película, Causa Justa, porque él estaba para defender una causa injusta que le presentan de una persona que se le acusa de haber asesinado a una muchacha, una joven llamada Johnny Silver, y que había asesinado, se le acusaba de esta acusación, asesinado y violado, y este hombre está todo el momento en la película mostrando su inocencia y hace creer a todo el mundo que le rodea de que es inocente. Inclusive el abogado lo defiende con uñas y dientes para demostrar su inocencia delante del jurado. Pero llegado un momento en la película todo parece cambiar y lo que parecía una cosa para todo el mundo se va volviendo en contra. Y se va demostrando y se va viendo de que el que decía ser inocente no es tan inocente, hasta llegar a ser culpable de los hechos que se le imputa. Hermano, en esta porción de la palabra del Señor que acabamos de leer, estaba aconteciendo algo muy similar a esta historia. Porque había todo un contexto que veían a los judíos como personas que eran importantes para el pueblo, eran personas que
estaban ellos mismos de una clase en la cual todas las personas veían de que eran dignos de ser admirados. Y lo que va a tratar aquí Pablo acerca de esta cuestión de que no es tanto así como los demás, como el pueblo se piensa de los judíos. Que los judíos son igual que los gentiles en la misma necesidad de que ellos escuchen la predicación de la palabra del Señor, que escuchen el evangelio de salvación, que por ser del pueblo judío no quería decir que ellos estaban exentos de escuchar y de recibir el evangelio de salvación. Así que, hermano, el problema aquí es que aquello que parece no lo es. Podríamos poner ese primer encabezamiento aquí. El problema aquí es que aquello que parece no lo es. Hermano, recordemos por un momento que los judíos, como estaba diciendo antes, se creían también, no solamente a la vista de todo, como alguien que ostentaban de clase y de una situación a bien delante del pueblo, como superiores delante de los gentiles, sino que ellos mismos decían así: mira, es que nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros, como nosotros también sabemos, ¿no? Cuando queremos comprar una raza de un perro, de una mascota, y si yo quiero un dálmata, yo quiero y estoy interesado, si soy muy amante de los perros, de que tenga el pedigrí, que es que el papá y la mamá sean de la misma raza, que sea auténtico esta mascota que yo voy a comprar. Hermano, el pueblo judío presumía y ostentaba de que tenía ese pedigrí. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros tenemos las raíces en Abraham. Así que nosotros somos personas que ya por eso se sentían importantes. Hermano, el significado de judío significaba en su origen alabado, admirado, reconocido. Todo eso significaba judío. En este contexto pareciera que no necesitaran que nadie los alabara, porque ya ellos se encargaban a sí mismos de alabarse, de engrandecerse delante de los demás. Lo que nosotros podríamos decir hoy día, cuando vemos una persona que está ostentando de sí misma y se está piropeando tanto de sí misma, nosotros decimos: a este no le hace falta ninguna abuela, porque ya él mismo, ¿verdad?, se está piropeando, ya él mismo está haciendo una labor que no le corresponde, que le debería de decir a alguien que tiene afines algo de simpatía, de amistad, de conocimiento de la persona. Pero ellos no, ellos mismos se veían a sí mismos como grandes, como ilustres delante del pueblo. De aquí las palabras que le dice el apóstol Pablo en el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y te glorías en Dios. Hermano, estos se consideraban, como dice también en los versículos 18 y 19, y conoce su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Hermano, ellos asimismo se creían aún mejor todavía, porque ellos eran maestros de estar enseñando, de estar guiando a los ciegos, de ser instructores de indoctos, de los niños para enseñar a los niños. Básicamente, hermano, lo que vamos a ver en este pasaje bíblico es el peligro de poner la confianza en el nombre judío, pero también podríamos decir, en nuestro contexto cristiano, cuidado en poner nuestra confianza en el nombre cristiano, ¿verdad?, en la religión que nosotros profesamos, en la tradición, en una ceremonia, como estaba pasando en este contexto con los judíos. Cuidado con el peligro de poner nuestra confianza en el nombre, en el título, que nosotros muchas veces podemos caer a pensar: mira, es que yo tengo ya tanto tiempo de convertido en la iglesia. Yo ya llevo tanto tiempo en la iglesia. Yo he nacido en un hogar cristiano.
Mi papá, mi mamá eran cristianos y me han educado y me han enseñado los caminos del Señor desde pequeñito. Hermano, cuidado con los privilegios y los beneficios que nosotros hemos recibido de estar en la iglesia y de estar en el camino correcto, se convierta en algo incorrecto en nuestra manera de vivir. Hermano, es fatal cuando ponemos nuestra confianza en los beneficios y nos olvidamos de Dios. Es fatal cuando nosotros ponemos nuestra confianza en los privilegios, en los beneficios de ser cristianos y nos olvidamos de Dios. Hermano, estos judíos se sentían tan seguros y confiados bajo el título de judíos que rechazaban lo que venía de Dios mismo, que era el Evangelio de salvación. El Evangelio también era para ellos y ellos lo estaban rechazando. Ellos estaban viendo de que el Evangelio era para los gentiles que no tenían ese pedigrí, esa autenticidad, esa genealogía que ellos sí gozaban. Ellos decían, no, el Evangelio es para ellos. Para nosotros no, nosotros somos del pueblo de Dios. Hermano, esto es lo que sucede con muchos hoy día, personas que van a una condenación eterna a la sombra de estar bajo una iglesia evangélica también. Pensando de sí mismos lo que no son, creyéndose ser salvos y que no lo son, y que nos persuaden con su oratoria, con su largo conocimiento. Estos son como camaleones de la cristiandad. ¿Saben los camaleones cuando cambian de color y tú estás viendo a lo mejor la pared y tú dices la pared es de este color? Pero si te fijas muy detenidamente y hay un camaleón, tú dices, pero hay un cuerpo extraño pegado a esa pared. Lo que parecía de un solo color y ser pared no es pared, sino que tiene algo añadido ahí que no pertenece a la pared. Hermano, esto mismo acontece en la iglesia del Señor. Y lo cierto es que ellos mismos, estos judíos, se sienten que están bien, aunque nosotros vemos que no lo están. Y eso pasa también con los cristianos. No, es que yo estoy en la iglesia. Entonces ya esto me crea como un estatus de decir, yo estoy bien porque estoy en la iglesia. Yo estoy cumpliendo porque vengo a la iglesia. Y todos me ven que yo estoy en la iglesia. No, hermano, nosotros si estamos en la iglesia es porque necesitamos seguir siendo trabajados por el Señor. Porque no estamos bien. Alguien dijo de que la iglesia era un hospital espiritual que trataba con nuestras heridas, con nuestras situaciones no alcanzadas, con nuestros objetivos frustrados, y que nosotros venimos a la iglesia para crecer, para desarrollar cristianamente aquello que está faltando en nosotros. En nosotros debe de haber siempre la sinceridad de reconocer que lo que yo pensaba no lo es, y que yo necesito seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, y necesito, lo más importante que nos está dando aquí, necesito aplicar la palabra del Señor en mi vida. Necesito vivir lo que la palabra del Señor me está diciendo. El problema es el autoengaño, es que se creen lo que piensan a expensas de no ver lo que hacen. Lo repito, el problema aquí es el autoengaño que tenían estos judíos y que también está hoy día muy presente en nuestro contexto también. Es que se creen lo que piensan a expensas de no ver lo que están haciendo. Esto es lo que pasaba con estos judíos. Hermano, estos judíos, aunque decían amar a Dios, no era verdad. Se amaban a sí mismos usando el nombre de Dios. Personas hoy día viven autoengañados, diciendo que aman a Dios, pero no están amando a Dios, se están amando a sí mismos y usan la iglesia, usan las actividades, usan los ministerios para decir, me alaben, me adoren a mí, estoy aquí. Soy importante para este grupo, para el coro, para lo que sea.
No, esto es un autoengaño. Si nosotros estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor que me ha mirado a mí, pecador, miserable, que no merezco estar aquí, para yo descubrir la salvación de Cristo. Mira lo que dice Agustín de Hipona acerca del autoengaño. El amor del hombre por la verdad es tal que cuando ama algo que no es la verdad, finge que aquello es verdad. Y puesto que odia estar equivocado, no se dejará convencer de que está engañado en sí mismo. Entonces odiará la verdad real por causa de lo que él ha considerado como verdad en su corazón. Lo vuelvo a repetir. El amor del hombre por la verdad es tal que cuando ama algo que no es la verdad, finge que aquello es verdad. Y puesto que odia estar equivocado, a nadie le gusta reconocer que uno está equivocado, ¿verdad? Y esta es la realidad que tenemos que luchar con nosotros mismos. No se dejará convencer de que está engañado en sí mismo. Entonces odiará la verdad real por causa de lo que él ha considerado como verdad en el corazón, en su corazón. O sea, están interesados en sí mismos y viven para que las cosas giren alrededor de sí mismos. Hermanos, sus acciones no están conectadas con su corazón. Aunque pudieran hacer cosas correctas, que nosotros vamos a ver que no, porque este va a ser el reproche que Pablo le va a hablar a estos judíos, pero aunque hicieran lo correcto, no estaba conectado con el corazón, con lo que sentía en su corazón. Hermano, esto del autoengaño no es nuevo aquí, en este contexto que estamos viendo, aquí en la palabra del Señor. Nosotros lo vemos en otros textos, en la palabra de Dios. Mira uno, por ejemplo, Mateo 7, 21, 22. Dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice la palabra del Señor, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, estos judíos no veían con el corazón que estaban haciendo cosas que realmente no tenían nada que ver con lo que el Señor dice en su palabra y se debe de hacer. Segundo encabezado aquí importante a tener en cuenta, el problema no es el problema, es la consecuencia del verdadero problema. Lo repito, el problema en este contexto aquí no es el problema, es la consecuencia, es el fruto del verdadero problema que hay en el corazón de estos judíos. Sería muy cómodo, ¿verdad?, por nuestra parte, quedarnos tan solamente con la apariencia externa de lo que hacían estos judíos, pero esto sería evaluar a una persona de una manera incompleta, pues el problema de estos judíos tiene su origen en el interior de sí mismo, en el corazón. En el corazón. Es lo que nosotros estábamos viendo, ¿verdad?, de Mateo 7, 21 y 22. Cuando uno puede hacer muchas cosas, pero la motivación del corazón está desconectada con lo que se hace. Y lo que el Señor mira es nuestro corazón. El Señor mira tu corazón. El Señor mira de una manera diferente como nosotros miramos. Nosotros evaluamos y juzgamos a veces por lo que nosotros vemos externamente en la vida de la persona, pero el Señor mira nuestro corazón. Cuando usted conoce a alguien y dice que lo conoce, no te está refiriendo a que conoce el diámetro de su cabeza o el número de pie que calza.
y así en rasgos físicos. No, cuando tú dices que conoces a una persona, te refieres a que conoces su carácter, conoces su comportamiento, conoces lo que le gusta, lo que no le gusta, y puedes llegar a predecir, con la amistad que estás teniendo con esa persona, cómo va a reaccionar delante de ciertas circunstancias. Se vuelve un tanto predecible en la motivación con que hace las cosas. Hermano, el Señor describió esto que estoy aquí hablando en Lucas 6, 43, 45, haciendo esta analogía del hombre con un árbol, con un árbol mismo. Dice aquí, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto, los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón, dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Por lo que está diciendo, hay una conexión orgánica entre las raíces de la planta y el fruto que produce. Cristo está diciendo que lo mismo ocurre con las personas. El resultado de lo que se ve en nosotros tiene su origen en nuestros corazones. El resultado de lo que se ve en nosotros parte de la raíz de nuestra vida, como en un árbol, en nuestro corazón. Al igual que un árbol produce fruto y nuestros corazones producen comportamiento, reconocemos un árbol por el fruto que produce, y de la misma manera la Biblia dice que las personas se conocen por su fruto. Hermano, nosotros podemos decir, mira, tengo unas almendras, voy a comer estas almendras, y después cuando la pruebo, pueden ser amargas. O estos árboles de naranjo que nosotros vemos en las calles, en la avenida, que nosotros sabemos el fruto de estas naranjas. Pero una persona que venga afuera puede pensar, bueno, estas naranjas se pueden comer, mira, qué bueno que ha puesto aquí el alcalde estas naranjas para que yo me pueda comer estas naranjas. Pero son naranjas amargas, son decorativas, no es para comer. Hermano, estos judíos necesitaban ser expuestos a la verdad que conocían y que veían bien para otros, enseñar de la ley de Dios, pero a la vez estos se pensaban que por gozar de los privilegios de ser judíos podían transgredir la ley. Estos judíos se consideraban como en un fortín que les excusaba de no hacer lo que enseñaban a otros. Por eso el apóstol Pablo le habla en el versículo 21 y 22. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adultera? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Hermano, esto no era aquí nuevo, sino que esto nos recuerda también cuando Jesús habló a los fariseos y a los escribas a algo muy similar de lo que estaba pasando aquí. ¿Se acuerdan? En Mateo 23, versículo 1, versículo al 4, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Ellos ponen la doctrina correctamente, pero son unos hipócritas porque no viven lo que enseñan. A veces podemos caer, hermano, también en este error, en un exceso de autoridad delante de los nuestros. Esto nos habla también a nosotros. A veces nosotros podemos caer en el mismo error. El conocimiento se puede volver en contra de nosotros. Porque nosotros podemos conocer muy bien la palabra del Señor, pero yo te pregunto, ¿de qué tal manera te está hablando la palabra del Señor a ti?
La palabra del Señor te está confrontando y te está corrigiendo y te está enseñando las cosas que no haces bien. ¿Estás tú para enseñar y enseñar a los demás y tú no vives lo que está enseñando? Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos visto personas que nos dan muy buenos consejos, pero después si vamos a ver la vida de ellos, decimos, wow, qué contrariedad. Me está enseñando una cosa que yo no estoy viendo en la vida de la persona. Hermano, ¿qué tal? ¿O de qué manera la palabra del Señor te está hablando al día de hoy? ¿Te está hablando la palabra del Señor al día de hoy? Cuando tú escuchas la palabra del Señor, ¿tú la estás escuchando para ti o la estás escuchando para decir, wow, ¿cómo le está dando la palabra del Señor a mi hermano o a mi hermana? Wow, ¿cómo? Espero que se esté enterando de lo que estamos escuchando. No, la palabra del Señor es para ti y para mí. La palabra que tú estás escuchando es para ti y para mí. La debemos de recibir de manera personal, cada uno de nosotros. Mira lo que dice Martin Lloyd-Jones, me encanta lo que dice acerca de lo que es leer la palabra del Señor. Cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes? ¿Y para tener argumento, para discutir? ¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Y dice ahora Martin Lloyd-Jones, mientras lea, háblate a ti mismo y dile a tu alma, esto es para mí. Permite que la Escritura te examine. Si no lo haces, dice Martin Lloyd-Jones, si no lo haces puede ser muy peligroso. Si no lo haces puede ser muy peligroso. Me llamó la atención, hermano, esto último que dice John. En este sentido, contra más conoces la verdad de la Biblia, más peligro corre si no te la aplica a ti mismo. Llegamos al entendimiento que este problema no era solo de los judíos, sino que al día de hoy es el problema de muchos de nosotros. Escuchar la palabra del Señor, saber cuál es la voluntad de Dios y no aplicarla, y no vivirla. Hermano, esto es un peligro, ¿saben por qué? Porque cuando tú sacas a Dios de la ecuación, cuando tú sacas a Dios de lo que tú estás conociendo de Él, tú usas mal la palabra del Señor para tú volverte un Dios, aunque tú no lo veas de ti mismo. Porque vas a empezar a juzgar a los demás conforme tu vara de medir. Y tú vas a empezar a mirar a las personas por encima del conocimiento, de lo mal que estás usando tú el conocimiento de Dios para juzgar a las personas. Y esto te puede llegar, o te puede llevar, mejor dicho, a sacarte de la iglesia pensando que tú eres el único correcto y los demás están todos equivocados. No, hermano, la palabra del Señor tiene que trabajar con nosotros, con nuestro conocimiento pecador, para nosotros darnos de las cosas que están mal. La palabra del Señor te tiene que mostrar quién tú realmente eres, como cuando uno se pone delante de un espejo y ve realmente quién es. Me recuerdo, hermano, una ilustración. Decía una vecina que siempre miraba por la ventana y veía la ropa de la vecina y la veía sucia. Dice, mira, ha lavado la ropa y ha puesto la ropa sucia a tender, ¿no? Increíble. Al día siguiente veía otra ropa y la veía de la misma manera, sucia. Hasta que un día el marido coincidió con ella en la cocina y el marido se fue a su ventana y dijo, estos cristales hay que limpiarlos, ¿eh? El problema no era de la vecina, el problema era
de ella misma que no tenía limpio el cristal de la ventana. Hermano, esto pasa con nosotros. Cuando nosotros no hacemos un buen uso de la palabra del Señor, en nosotros ser corregido y limpiado por la palabra del Señor, para después, posteriormente, sacar un buen balance, análisis de las cosas que nos rodean. Hermano, de modo que nosotros tenemos que buscar ver cómo está mi corazón y lo que mi corazón necesita para ser cambiado, transformado, para que yo camine a la luz de lo que la palabra del Señor me dice. Y para que, produciéndose el cambio en mi corazón, se produzca también en el resultado de lo que todo el mundo ve en mi vida. Hermanos, nosotros somos ese árbol, las raíces tienen que estar conectadas a la palabra del Señor y mi vida tiene que hablar de los frutos de estar yo apegado a la palabra del Señor y lo que la palabra del Señor está influenciándome, está afectando mi ser interior para que lo que vean de mí realmente se corresponde con lo que hay en mi corazón. Porque, hermano, Dios no desea un comportamiento con una motivación diferente. Hermano, un borracho puede dejar de beber porque puede perder a su familia. Y él va a decir así, dejo de beber porque si no voy a perder mi familia. ¿Ha cambiado su corazón, su deseo por las cosas de beber? No. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que contempla más la consecuencia de lo que le espera que cambiar la motivación. Hermano, un maltratador puede dejar de maltratar a su mujer porque sabe que la consecuencia lo puede llevar a la prisión. ¿Ha cambiado su corazón? No, no ha cambiado su corazón. Él sigue pensando en maltratar y solucionar los problemas maltratando a su mujer. Y así podríamos describir muchas cosas, hermano, que nosotros vemos de que nuestro corazón tiene que ser tratado, trabajado, para que haya una coherencia, una correspondencia con las actitudes que se ven en nuestras vidas. Dice Paul Tripp, este autor cristiano, si mi corazón es la fuente de mi problema con el pecado, entonces un cambio duradero siempre deja viajar a través de la carretera de mi corazón. No es suficiente con modificar mi comportamiento o cambiar mi situación. Cristo transforma a la gente por medio de un cambio radical en su corazón. Si el corazón no cambia, las palabras y el comportamiento de la persona pueden cambiar temporalmente debido a una presión o incentivo externo, pero cuando la presión o incentivo se elimina, los cambios desaparecen. Vuelve otra vez a lo mismo de antes. Hermano, en definitiva, nuestro corazón es para la gloria del Señor. Nuestro corazón es para que reine Cristo y dirija Cristo nuestras vidas. Hermano, como decía Blas Pascal, el corazón del hombre ha nacido con un hueco que solamente lo ocupa Dios en nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener este corazón abierto para que lo habite Cristo, cosa que estos judíos no querían permitir el Evangelio en su vida. Ellos ya se pensaban de que estaban bien. Ellos se pensaban que estaban aprobados por ser pueblo de Dios. Hermanos, cuidado de que esto no pase con nosotros, de que nosotros tentemos, de nosotros ser cristianos, de nosotros vivir tanto tiempo en la iglesia y sin darnos cuenta, estar caminando en un camino totalmente diferente a la sombra de la iglesia. Hermano, el resultado de esta manera de vivir, estos judíos hipócritas que infringían la ley y que se jactaban de ello con tanto orgullo, es que estaban ofendiendo a Dios, es que estaban deshonrando a Dios. Y esto no es nuevo. Dice en Salmo 51, versículo 4, cuando el salmista, el rey David, se arrepiente de haber caído, ¿verdad?, en fornicación y todas las consecuencias que originaron a raíz de este pecado. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. Hermanos, estamos pecando
contra el Señor en las actitudes que no son tratadas por Él. Y este versículo 23 que dice aquí, 23, 24, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este es un paralelo de Isaías 52, versículo 5, que habla exactamente lo mismo que está aquí hablando en el versículo 24. Hermano, cuando un creyente cae en pecado, su testimonio se arruina y el nombre de su Señor queda empañado ante el mundo. Los que afirman ser cristianos, pero viven en pecado de manera persistente, dan muestra de que llevan el nombre de Cristo en vano. Y puesto que no hay diferencia entre el estándar del mundo, el nombre del Señor es blasfemado. ¿Cómo van a creer en el Señor si ven en ti una contradicción en lo que estás hablando con lo que estás viviendo? ¿Qué van a pensar de Dios por tu comportamiento, aunque tú le hables con mucho conocimiento? Hermano, que el Señor nos bendiga en este deseo de ponernos en las manos del Señor y nos muestre y nos enseñe lo que hay realmente en nuestro corazón y nosotros no estamos viendo. Y estamos acomodados en vivir una religión. Hermano, nosotros no hemos sido llamados para vivir una religión, sino para vivir un relacionamiento íntimo, personal, singular con nuestro Dios. Así que deseo que podamos estar examinándonos delante del Señor, como dice el Salmo 139, versículo 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oramos. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual habla con nosotros, Señor. Y Señor, no deseamos que estas palabras, Señor, sean un nuevo mensaje que nosotros hemos escuchado y que salgamos de aquí, Señor, sin deseo de examinarnos delante de tu presencia, Señor, sino más bien, Señor, ayúdanos a ver lo que no estamos viendo, Señor, porque tú sabes y tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú nos conoces mejor que nadie porque tú nos has creado, tú nos sigues dando forma, Señor. Y a veces nosotros somos un impedimento para tú seguir haciendo lo que te has propuesto hacer, Señor. Muéstranos, Señor. Enséñanos, revélanos aquello que nosotros estamos resistiendo y que no queremos dejar. Porque deseamos, Señor, darnos cuenta de nuestros errores. Deseamos, Señor, ver lo que hay realmente en nuestro corazón, Señor, para que lo podamos, Señor, echar fuera de nosotros. Y que haya, Señor, como estábamos viendo, una coherencia, una conexión en lo que debe de haber en nuestro corazón con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de hacer las cosas, en lo que requiere, Señor, que en todos nosotros estemos glorificando tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.